Buenos días a todos, distinguidas autoridades, docentes, alumnos, público asistente. Hoy la Universidad San Ignacio de Loyola y la Cátedra Mario Vargas Llosa se complacen en presentar una mesa redonda con escritores de la talla de Sergio Ramírez, Edmundo Paz Orlán, Santiago Rocagliolo y Guillermo Niño de Guzmán. Desde el boom de la narrativa latinoamericana, autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, entre otros, sentaron las bases de un desarrollo sin precedentes del relato literario en América Latina. Después del boom, la narrativa latinoamericana ha transitado por diversas vías, desde el neorrealismo hasta la asimilación de los aportes de la ciencia ficción, sin dejar de lado el cuidadoso trabajo con la prosa. Hoy tenemos a 4 dignos representantes de esta narrativa. La dinámica de la actividad será la siguiente: cada escritor tendrá algunos minutos para plantear una reflexión en tono dialógico y después vendrán las preguntas. Empieza el escritor Santiago Rocagliolo, uno de los autores peruanos más importantes de la actualidad. Es novelista, dramaturgo y guionista, también ejerce periodismo. Ha publicado Abril Rojo, La Cuarta Espada, La historia de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, Memorias de una dama, El amante uruguayo, entre otras obras. Ha obtenido el importante premio Alfaguara de novela en 2006, el premio Carabela de Plata en 2010 y el premio de literatura infantil El barco de vapor, entre otros. Recibamos con un fuerte aplauso a Santiago Rocagliolo. Buenos días, gracias por estar aquí. Vamos a romper un poco las normas, porque estuvimos conversando antes de subir al escenario. Bueno, estábamos pensando que la nueva literatura norteamericana son como unos 780 escritores posiblemente, iba a ser muy difícil mencionarlos a todos, pero por nuestras edades, cada uno de nosotros ha visto una diferente nueva literatura latinoamericana. Cada vez que todos los que estamos en esta mesa, cuando empezábamos a escribir, encontramos un panorama diferente de los escritores y un modelo diferente de ser escritor, una manera diferente de escribir que la que había en cada caso 10 años antes, ¿no? Y yo pensé que sería bonito no solamente para ustedes, no sé si para ustedes, pero al menos para mí, que volver un poco a esos momentos de cada uno, volver a lo que cada uno encontró como la nueva literatura latinoamericana y al comienzo de cada uno, y a decir qué era lo que uno creía que significaba ser escritor cuando empezó en nuestro oficio, y qué era lo que cada uno aspiraba de la literatura y de la vida como escritor. Así que, obviamente, el que tiene que empezar es el maestro Sergio Ramírez, que además ha visto toda nuestra historia pasar y es cercano a todos los grandes escritores de nuestro idioma. Es uno de los grandes escritores en nuestro idioma, así que por méritos, con ustedes el señor Sergio Ramírez. Creo que van a decir tu currículum con más detalle, pero después de ese currículum el señor Sergio Ramírez nos va a contar esto. Sergio Ramírez, periodista, abogado, novelista y político nicaragüense, tiene una obra prolífica, ha publicado Un baile de máscaras, Margarita está linda la mar, Sombras nada más, Mil una muertes, El cielo llora por mí, La fugitiva, entre otras obras. Ha obtenido el premio Alfaguara de novela, el premio Casa de las Américas, el premio Caballero de las Artes y Letras otorgado por el gobierno de Francia, entre otros galardones. Recibimos con un aplauso a Sergio Ramírez. Muchas gracias a las autoridades de la universidad por darnos acogida bajo este techo académico de tanto prestigio, y a todos los jóvenes y las jóvenes aquí presentes en este diálogo con nosotros. Bueno, yo puedo hablar desde una perspectiva, como dice Santiago, un poco más de
mayor cobertura sin ser de la tercera edad, eso bien claro. A mediados del siglo pasado, a comienzos de los 60, que es cuando yo entro en estas aguas de la escritura, nosotros teníamos en América Latina, y me refiero a Centroamérica, pero creo que este es un fenómeno de la América Latina, una perspectiva vernácula. Es decir, los escritores querían describir el paisaje de América, que era un personaje por sí mismo, ese paisaje turbulento, violento, majestuoso de América, y personajes cerriles, del campo, indígenas, pero esta literatura tenía una particularidad. El escritor hablaba generalmente desde el estrado académico y no se atrevía a mezclarse con sus personajes. Y de tal manera era esta distancia que el escritor tomaba, que cuando un personaje hablaba el lenguaje popular, lo que el escritor hacía era poner comillas. Y esta era la evidencia de la toma de distancia. Es decir, como una declaración que quería decir, así hablan ellos, yo no hago más que citarlo. Es decir, como que alguien se pusiera guantes quirúrgicos para no contaminarse con ese lenguaje que desde la perspectiva culta era contaminante. Digo esto porque esto me enseñó a mí a ir al punto de ruptura, y el punto de ruptura para mí fue la deslumbrante lectura de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Yo me encontré con un escritor que en lugar de hablar desde el estrado académico se bajaba a meterse dentro de sus personajes, hablaba como sus personajes, no temía contaminarse, y entonces la novela cambió para mí absolutamente de perspectiva. Mi primer gran maestro entonces fue Juan Rulfo, antes de que entremos al boom, porque Rulfo, dentro de lo que fue esa caja de resonancia inmensa que significó el boom, escritores como Alejo Carpentier, el gran maestro de la narrativa, como Augusto Roa Bastos, como gran maestro de la narrativa, y como el propio Rulfo, entra en este torbellino, pero no son de esa generación, son maestros anteriores que enseñan formas de lectura, hasta que llegamos al boom. Y nos enfrentamos a lo que comenzamos a llamar la novela urbana, es decir, la novela que sale del campo, porque la novela vernácula, su escenario principal era el campo, lo rural, y entramos a la descripción de las ciudades como personajes. Si uno abre la primera edición, que es la que yo conservo, de La ciudad de los perros, publicada en Barcelona, esta novela tiene un mapa doblado. Si ustedes abren esa edición se van a encontrar con un mapa desplegable que es el mapa de Lima, porque uno está entrando a otro paisaje, está entrando al paisaje de la ciudad. Pero si uno ve esa Lima, entonces es una Lima pequeñita, es un pueblo, no es la Lima de hoy que ustedes conocen, ¿no? Uno puede ver los barrios donde se desarrolla la ciudad de los perros, y es una ciudad verdaderamente pequeña, pero es urbano, es decir, se está rompiendo con el escenario rural y se está entrando al escenario urbano. Ya esto lo magnifica más Carlos Fuentes, porque México sí es un monstruo de ciudad desde que llegaron los españoles. Desde que llegaron los españoles a Tenochtitlan, México tenía 1 millón de habitantes. Es decir, una ciudad de canales, de palacios, de grandes mercados. Entonces sí, cuando uno lee La región más transparente de Carlos Fuentes, se encuentra con una enorme urbe, y lo que es fijar a los personajes dentro de esa selva, ahora ya no es la selva amazónica, sino la selva urbana. Y después uno entra a leer Cortázar, la ciudad de Cortázar de Rayuela es París, la mitad Buenos Aires, que es otra
Urbe, es una novela dividida en 2 estancias urbanas y claro, y este es un caso aparte. García Márquez sigue siendo un escritor rural que transforma el ambiente rural pero a través del lenguaje. No vamos a entrar en esos detalles porque el tiempo se me está acabando. Entonces, esta es la transformación que nosotros vivimos, la literatura que mi generación tuvo de frente. Yo pertenezco a la generación siguiente al boom, junto con escritores extraordinarios como Alfredo Bryce Echenique, como Manuel Puig, para citar nada más a 2. Pero esta es una generación, y con esto quiero terminar, que no se pelea con sus padres, no busca matar a sus padres. Eso es muy natural, que una generación busque matar a los padres. Y mi generación es una generación, yo podría decir, agradecida, porque aprende mucho de lo que los maestros del mundo tienen que enseñar, recoge de cada uno lo que nos tiene que enseñar. El escritor más peligroso para mí fue siempre García Márquez, porque al leer 100 años de soledad, el deslumbre era tal que uno si se metía por el camino de García Márquez, solo quedaba la imitación. Nadie es capaz de escribir como García Márquez sin morir en el intento. Entonces, esa es una piedra refulgente que quedaba ahí aparte. Había que tener mucho cuidado con ella, sus destellos eran venenosos. Y sí, uno podría aprender mucho en cuanto a estructura de la novela, sin necesidad de caer en el riesgo de la imitación, en libros como La ciudad y los perros, como La región más transparente, porque necesitaban lecciones estructurales. Toca el turno de Mundo Paz Soldán, escritor boliviano e integrante de la denominada generación latinoamericana de la década de 1990. Ha dado a conocer las siguientes obras. Ríos. Vamos a romper el protocolo, entonces. Muy bien, no hay problema. Le toca a Guillermo Nido Guzmán, cuentista y periodista peruano. Ha publicado Caballos de Medianoche, Una mujer no hace un verano, Algo que nunca serás, La conquista de los sueños, entre otros textos. Dejo con ustedes a Guillermo Nido Guzmán y lo recibimos con un fuerte aplauso. Me alegra mucho estar hoy día en esta casa de estudios, una actividad propiamente literaria. En mis tiempos, curiosamente, estudié en la Universidad Católica, en el campus, en el Pueblo Libre, y por entonces era un páramo. Si había una conferencia, no sé, no veía casi público, ¿no? Era una cosa un poco extraña. Fue el primer año que la letra se mudó a Pueblo Libre. Antes tenía un escenario más amable, más interesante, que era la Plaza Francia en el centro de Lima, cuando el centro de Lima era realmente todavía el centro de la ciudad. Yo diría, por ejemplo, en cuanto a lecturas, que coincido mucho con lo que ha dicho Sergio Ramírez, porque generación estuvo muy ligada o sintió muy fuerte el impacto del boom. Yo recuerdo que para mí fue un deslumbramiento cuando empecé a leer, bueno, estaba en el colegio y descubrí La ciudad y los perros. Hasta ese momento yo casi como que rechazaba instintivamente la literatura latinoamericana. ¿Por qué? Porque la asociaba más bien a un tipo de literatura, a la novela telúrica, regionalista, o al indigenismo, que no me interesaba mucho en ese momento, y supongo que, claro, a un joven estudiante de colegio era un mundo muy distante, con pocos referentes, ¿no? Más tarde, por cierto, llegaría a apreciar mucho, no sé, a Guedas, me parece genio, incluso Silva Alegría, que curiosamente fue el primer escritor profesional peruano, ¿no?
que realmente pudo vivir de su obra desde la segunda mitad de los años 30, lo cual no es poco decir, ¿no? Era muy difícil lograr en Latinoamérica la profesionalización del escritor, ¿no? Pues bien, para mí La ciudad y los perros me abrió otro horizonte. Lo más increíble, pienso, es que cómo me admiré al leer esta historia sobre alumnos de colegio que eran prácticamente de mi misma edad, y cómo un escritor podía hacer tan interesante algo que yo creo que nadie así nomás podría transmitir, porque era una experiencia juvenil, digamos, casi trascendente. Sin embargo, Vargas Llosa convirtió esa historia de la adolescencia en una radiografía profunda del Perú, ¿no? A partir de ese microcosmos que era el Colegio Militar Leoncio Prado, dio una imagen estupenda del macrocosmos del país, ¿no? Era para mí sorprendente, y por supuesto la forma como escribía. El otro faro para mí fue otro autor como Julio Cortázar, y también surge en el año 63, el mismo año en el que se publica La ciudad de los perros con Rayuela. Yo creo que para mi generación, como para las generaciones más recientes, que tienen como Dios a Roberto Bolaño, al escritor chileno, para nuestra generación fue Cortázar. ¿Por qué? Porque Cortázar rompía todas las convenciones. O sea, él nos enseñó que la literatura no tenía que ser una cosa densa, solemne, aburrida, que había, que dejaba abiertas todas las posibilidades para jugar, que el juego no necesariamente era intrascendente, sino que podía ser serio. Yo he leído muchas veces Rayuela y siempre me quedo maravillado. No coincido como que he notado esa tendencia parricida en los últimos años de muchos jóvenes que piensan que Cortázar está pasado, o Rayuela que está pasada de moda. Yo creo que hay que ver cada libro en su tiempo, ¿no? Refleja el espíritu de su tiempo. Y para mí, como repetiría lo que dijo Carlos Fuentes cuando salió Rayuela, era como una suerte de Ulises de Joyce en lengua española, ¿no? El trabajo con el lenguaje, por ejemplo, es admirable, y con el lenguaje popular, su espontaneidad, la forma de escribir opuesta, por ejemplo, a la de Vargas Llosa. Vargas Llosa es una especie de cartógrafo que diseña cerebralmente sus novelas, hace unos planes muy cuidadosos, sabe qué va a suceder en cada capítulo. Cortázar optó como si fuera un músico de jazz, tenía una línea melódica para seguir, pero luego improvisó. Él mismo ha contado cómo para Rayuela no tenía ningún plan, fue armando casi como cada capítulo independiente, como un rompecabezas que luego barajó y estableció otras líneas, pasos comunicantes. Era una experiencia totalmente distinta. Luego, estos escritores me llevaron a los viejos maestros. Ahí coincido plenamente también con Sergio. Yo, gracias a la lectura de Cortázar, de Carlos Fuentes, Vargas Llosa, García Márquez, es otro mundo, que para mí insólito, ese mundo, ¿no? Real maravilloso. Leer a Rulfo, hizo leer a Onetti, que por ejemplo es para mí el gran, es mi escritor, creo, al final favorito. Onetti, quizás por el que coincido mucho con su mundo oscuro, con su escepticismo, con esa visión tan negra de la vida. Y
Violetti era uno de los primeros que asimiló las lecciones de Faulkner, por ejemplo, ¿no? Algo que también, huellas que también se notan en Rulfo, en García Márquez, incluso en Vargas Llosa, ¿no? Que quién sabe, quizás fue el que mejor asimiló las técnicas narrativas de Faulkner. En fin, allí fue donde se me abrió un universo maravilloso con la literatura latinoamericana, ¿no? Lo bueno del boom fue que permitió recuperar esos viejos maestros que estaban un tanto olvidados o relegados, ¿no? Por ejemplo, la obra de Sábato, o la de Pico Carpentier, incluso otros escritores más críticos o difíciles, incluso, por ejemplo, Marechal, ¿no? El argentino, el autor de Adán Buenos Aires, en fin, mi formación como lector de la literatura latinoamericana fue fundamental y reemplazó a mi lectura, que eran sobre todo anglosajonas o europeas. Bueno, aquí me ¿Qué con ustedes a El Mundo Personal? Buenos días, muchísimas gracias por su presencia. Para mí es un honor estar acá, de invitado en este coloquio y en esta universidad. Yo comencé a escribir a finales de los 90, como he dicho, comencé a publicar. Al final eso te marca mucho como generación, cuál es el momento en que estás comenzando. Y si Sergio dice que su generación fue una generación muy agradecida con el boom, nosotros fuimos una generación, creo, parcialmente agradecida. Porque los ecos del boom todavía estaban muy cerca a fines de los 90. Y como bien dijo Sergio, el gran problema que teníamos nosotros, o que tuvieron muchos escritores en ese momento, era que el mundo, sobre todo de todos los escritores del boom, el mundo de García Márquez, de Gabriel García Márquez, era un mundo tan contagioso, que incluso proporcionó una forma fácil de entender Latinoamérica. Digo fácil porque, bueno, te habla del poder, ¿no?, narrativo de un escritor que te hace mirar el mundo con sus ojos. Entonces, casi como en un lugar común, ¿no?, digamos, el realismo mágico, García Márquez es aquel espacio donde lo extraordinario es cotidiano, donde te puedes encontrar a un señor muy grande con unas alas enormes en un gallinero, que dices que no sabes si es un ángel o no es un ángel, donde hay un abogado que aparece vivo y que es el abogado más hermoso del mundo y que su tamaño es tan grande que no puede entrar por las puertas, donde hay una mujer que es tan importante que a sus funerales viene el Papa. Ese mundo proporcionó una forma de entender América Latina que también tuvo su lado negativo, fue el lado más reproduccionista. Pues si nosotros decimos, nos reconocemos en García Márquez, es obviamente por algo, es porque decimos, en Latinoamérica ocurren cosas muy extrañas y nosotros tenemos la capacidad, supongo, de supervivencia que nos permite tratar de normalizar, ¿no? Convivimos con esa extrañeza y tratamos de normalizarla. Y lo que pasó a fines en los años 90 con esa mirada es que al final los editores, no los editores latinoamericanos, que por suerte siempre han sabido de la diversidad de la literatura latinoamericana, sobre todo los editores extranjeros, cuando estaban buscando que publicara de literatura latinoamericana, buscaban siempre realismo mágico.
Y nosotros que ya pertenecíamos a una generación mucho más urbana, que por cuestiones incluso de migración y demografía, ya a partir de los 80, Latinoamérica es más urbana que rural. Nosotros queríamos escribir cosas más bien urbanas y los editores nos decían, pero esto no es Latinoamérica, ¿no? Con una idea muy fija de la identidad que se transmitía a través de una literatura. O sea, ¿cuál es Latinoamérica? Digamos, esta es Latinoamérica, es Macondo, eso es Latinoamérica, ¿no? Casi como una obligación. En todas las grandes ciudades había una librería Macondo y un restaurante Macondo de comida y literatura latinoamericana, ¿no? El nombre Macondo se convirtió en una especie de marca registrada de lo latinoamericano. Entonces, al final nosotros, como a manera también de homenaje y burla, algunos escritores de mi generación decidieron armar una antología que se llamó Macondo, como MC, como de McDonald's, ¿no? Y ahí terminamos siendo bautizados como la generación Macondo, ¿no? Hubo una antología que publicaron dos escritores chilenos, Alberto Fuguet y Sergio Gómez, que también en esta onda de burla fue presentada oficialmente en un Macondo, en un restaurante McDonald's, perdón, en Santiago de Chile. No era un juego así muy irreverente, muy burlón con el nombre Macondo, y también un intento de distanciamiento, de decir, o sea, por un lado se reconocía, ¿no?, la fuerza de ese imaginario, y por otro lado se decía, nosotros queremos hacer otra cosa, ¿no? Nosotros estamos más cerca de este paisaje urbano, de malls que habían comenzado a aparecer, proliferar por toda Latinoamérica, o sea, a lo que es hoy, es muy poca cosa. En ese entonces los centros comerciales, las franquicias, las cadenas como McDonald's. Entonces nosotros queríamos narrar ese paisaje urbano. Algunos entendieron eso como que era un ataque a García Márquez, y eso, digamos, no era tanto García Márquez el problema, sino la saturación con el realismo mágico, ¿no? Más bien creo que no hay mejor homenaje que se llame Macondo. Hace recuerdo una anécdota de Borges, que siempre era tan malicioso, y una vez le preguntaron, oiga maestro, ¿qué dice usted que en Italia se están publicando los libros de Ernesto Sábato con una franja que dice el principal enemigo de Borges? Y Borges dijo, bueno, mientras mis libros no se publiquen con una franja que diga el principal enemigo de Sábato, todo va a estar bien. Entonces, creo que cuando se ataca Macondo, a la vez también cuando se pone el nombre, se está también reconociendo la importancia de la obra de García Márquez. Ese fue el paisaje en el que nosotros comenzamos a publicar. Era un paisaje que, digamos, había un intento de tender nuevas redes en Latinoamérica, que se habían desarticulado después de ese gran momento de unión continental, que en cierta forma fue el boom en los años 60 y también la utopía de la Revolución Cubana, la fe en la Revolución Cubana de principios de los años 60, la utopía de cambio social. Después los años 70 y los años 80, la época negra de las dictaduras, fue un periodo muy duro de desarticulación también de esa unión continental, y también de mercados, ¿no?, de editoriales, ¿no? El gran paisaje de las editoriales latinoamericanas se fue quebrando, y en los años 90 apareció un intento de rearticular esas redes, y claro, de una forma muy precaria. Me imagino que los escritores de las nuevas generaciones se pueden burlar, porque, por ejemplo, para armar esta antología Macondo, este proyecto continental, no sé, me acuerdo que a mí me llegó la invitación un poco más y por fax, ¿no? Algunos van a decir, oye, ¿qué es un fax? No, ya no existen los fax, ¿no? Es mucho más fácil. Veo a los escritores de nuevas generaciones que arman sus redes en 3 minutos a través de Instagram o Facebook o Twitter o qué sé yo, y es otro tipo de generación, muchísimo más conectada. En cambio, con nosotros era, a ver, cuando tú viajes a Colombia, fíjate qué escritor está circulando ahí,
a ver si me consigues el libro y a ver si hay en México qué escritores jóvenes hay. No nos conocíamos entre nosotros y así de manera muy precaria se armó una red que luego, claro, con los años se fue potenciando a partir de del correo electrónico, de los... recuerden que nosotros cuando comenzamos, yo cuando comencé, y eso también suena un poco cómico porque eso también traiciona mi edad, en 1994 la universidad me obligó a tener correo electrónico, porque hasta ese entonces directamente me acuerdo que nos pasaban las noticias en nuestros casilleros con papelitos. Entonces era otro momento en el que era bien difícil armar una red continental. Ahora quizás es más fácil y nos conocemos mucho más y eso ayuda también a la difusión de los textos. Todavía hay obviamente obstáculos, los impuestos, por ejemplo, hacen que muchas veces los libros no circulen tan fácilmente como deberían circular entre América Latina. Yo siempre pienso, yo vivo en Estados Unidos, por ejemplo, es un país de más de 50 estados y apenas sale un libro en un lugar de una editorial pequeña en Nebraska, ese día también el libro está siendo distribuido en el otro extremo de Estados Unidos. Digo, ¿por qué América Latina no tiene un tipo de política continental de apoyo a la difusión cultural? ¿No? ¿Por qué muchas veces son pocas las editoriales que tienen esa capacidad de difusión? ¿No? Una editorial pequeña en Nicaragua debería poder hacer que sus escritores lleguen a Lima. Un poco ese es el problema, o ese es el paisaje con el que nos enfrentamos en ese momento. Ahora, ¿cuál fue nuestro error? El error de toda generación joven que quiere, digamos, combatir un estereotipo, que fue el de realismo mágico, Latinoamérica, país, lugar, continente donde lo extraordinario es cotidiano. Combatir ese estereotipo creando otro estereotipo que tampoco se ajustaba a la verdad. Entonces nosotros ayudamos a crear un estereotipo de una generación totalmente urbana, una generación desencantada de la política, una generación alineada, una generación totalmente obsesionada con los valores de la cultura norteamericana. Ninguno de los dos extremos es cierto. Y muchas veces el periodismo simplifica las cosas, pero también es cierto que nosotros ayudamos a que se simplifiquen las cosas y durante mucho tiempo nos las pasamos tratando de explicar o matizar aquel invento que fue el nombre de nuestra generación. Muchas gracias. Yo estaba en la universidad cuando salió Macondo, cuando salió el libro del que habló Edmundo ahora, en el que él participaba, en el que participaban autores que ahora sería difícil verlos bajo el mismo cartel, ¿no? Ray Loriga, Jaime Bailey, Rodrigo Fresán, ya no los ves juntos a todos ellos, a Ray y a Rodrigo sí, Edmundo, son autores que luego cada uno hizo su vida, su carrera y su voz, pero que en ese momento en la Facultad de Literatura donde yo estudiaba, tenían algo en común, y era que había que odiarlos profundamente. La crítica era de la universidad feroz contra todos estos escritores supuestamente frívolos, pop, urbanos, blancos de clase media, que para mucha de la crítica más conservadora traicionaban lo que debía ser la literatura latinoamericana y lo que había sido hasta entonces. Pero para los que veníamos después y lo que queríamos era escribir, fue un soplo de aire fresco, porque en todo lo que había sido el tono anterior de la literatura latinoamericana no nos quedaba mucho que hacer. Ya lo había dicho Sergio respecto a García Márquez, pero para cuando yo llego a la universidad ya lo mismo ocurría con todos los escritores del boom. Ibas a hacer una novela más grande y estructuralmente compleja que Vargas Llosa. ¿Para qué las estaba haciendo Vargas Llosa? Ibas a hacer una novela con todas las referencias de Carlos Fuentes, pero estaba Carlos Fuentes.
Y lo mismo con Cortázar, y lo mismo con Borges, y lo mismo con todas las influencias de los grandes escritores. En ese momento en la universidad, todo el mundo quería ser Borges, en mi recuerdo, porque sobre todo como escribía cuentos era más posible, ¿no?, que escribir novelas de 700 páginas, de manera que todo el mundo tenía una gran influencia de Borges entre mis amigos que empezaban a escribir, entre los que empezábamos a escribir, y a todos nos parecía que eso era una manera respetable de ser escritor, ¿no? Y la más accesible porque era corta. Pero lo cierto es que quedaba muy poco por explorar, era muy difícil para nosotros hacer algo distinto a lo que habíamos crecido leyendo. Tampoco era posible seguir teniendo el mismo papel público que tenían los escritores, entre otras cosas porque cuando se cae el muro de Berlín todo cambia, lo que muchos han defendido de repente ya no funciona como proyecto, ya no se le cree como proyecto. Y hay un mundo muy extraño y creo que por eso muy nihilista en los 90, porque en realidad queda muy poco que proponer, ¿no? Se ha impuesto, había una pelea durante todo el siglo de la Guerra Fría, se ha impuesto uno y ya no hay nada que discutir, o sea, ya solamente hay un proyecto y tienes que estar de buen humor porque esto tiene que estar bien, porque el otro ya no va. De manera que la parte del activismo político y la representación política era muy distinta, muy difícil en los 90, aparte de que en los 90 político en este país era una mala palabra y lo sigue siendo. Bueno, todos queremos que los presidentes sean escritores, chefs, cualquier cosa menos políticos, porque tenemos una pésima imagen de los políticos que ya había en los 90. Total, era muy difícil saber, ¿y yo qué escribo? Si quiero escribir, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer una carrera y una voz que sea mía? En las ruinas de un mundo que ya no me pertenece, donde ya los grandes escritores ya son los grandes escritores, pero yo no puedo empezar a hacer ahora las cosas que empezaron a hacer ellos. Y Macondo y los mexicanos del crack hicieron dos cosas que fueron muy renovadoras para los que queríamos escribir, muy cuestionadas y por eso generaron una gran discusión, una gran polémica, pero muy inspiradoras, muy refrescantes. La gente de Macondo escribía, se incorporaba la cultura popular, la cultura pop. Hasta ese momento los escritores, se esperaba que fuesen escritores nacionales, que representasen de una manera profunda la cultura mexicana de Rulfo, la cultura colombiana de García Márquez, o la cultura de cada país, ¿no?, de América Latina. Se suponía que debían ser unos escaparates de la cultura de cada país, pero nosotros ya habíamos crecido compartiendo la cultura pop y la cultura norteamericana como parte de nuestra cultura, tanto como los libros, ¿no? Habíamos leído libros norteamericanos y habíamos visto películas, oído rock, oído todas las nuevas y no tan nuevas influencias culturales, y no hacíamos una diferencia muy fuerte entre alta cultura y cultura popular. Creo que mi generación es muy ecléctica, todos escuchamos de todo, todos vemos de todo, apreciamos a los escritores del boom y apreciamos las películas de Hollywood y podemos escuchar a rock inglés y rock mexicano y rock peruano, y todo eso forma parte de nuestra cultura y no nos parecía que hubiese que obviarla o eliminarla, ni que fuese incompatible una cosa con otra. Y lo que hacen, yo creo, los escritores del crack es empezar a escribir, y esto también era bastante revolucionario, de otros países, de Alemania en la guerra, del Himalaya, de China. Empieza a ver los escritores que ya son emigrantes o viajeros y empiezan a escribir, a ser latinoamericanos que escriben también de lo que pasa allá afuera en el mundo, ¿no? No escriben para el mundo sobre lo que pase aquí, sino nos cuentan a los de aquí lo que está pasando allá. Ya no se sienten
que tengan que representar o poner a una comunidad en un mapa extranjero. ¿Qué es lo normal? Cuando los ingleses han hecho literatura de viajes durante más de un siglo, nadie ha preguntado por qué el inglés escribe de China, o cuando un escritor francés como Le Creció escribe de otros países, todo el mundo le parece perfectamente normal que el francés o que el inglés escriba de otros países. Cuando un escritor latinoamericano escribía de otros países, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tú por qué? Porque ustedes viven metidos ahí, no salen nunca y no ven nada, ¿no? Esa es la idea que tenía el lector internacional y que estos escritores desafían y dicen, alguien que escribe en castellano es tan bueno para escribir de otra cosa como alguien de cualquier otro lado del mundo. El mundo ya no es un sitio, un centro, que es Europa o Estados Unidos, que va contando lo que les pasa a los demás, ¿no? El mundo es un lugar en el que todos nos contamos cosas. Nosotros leemos a los ingleses que escriban de Perú, y también escribimos de Inglaterra o de China o de lo que veamos. Para mí, además, dentro de mi cultura ecléctica, internacional, todas estas cosas eran perfectamente compatibles, ¿no? Yo escribo cosas que ocurren en Perú, cosas que ocurren fuera, siempre trato de trabajar, hacer un trabajo de prosa que juegue un poco con la prosa, pero también mantengo estructuras. Mi manera de contar es muy Hollywood, es muy guión de cine, muy directa y muy visual. Y todas esas cosas me parecen perfectamente normales de poner en el mismo libro, y eso más bien ocurre entre toda mi generación. Lo que ha cambiado, yo creo, es que ahora en América Latina por primera vez hay lectores. En realidad aquí nunca hubo lectores. La razón por la que se escribiese tanto para Europa no solamente tiene que ver con los editores europeos, sino que aquí no había gente comprando libros, entonces todo el impacto de los libros venía de afuera. Incluso comprar libros era un gesto de clase social, cultural, de formar parte de una élite cultural, ¿no? La América Latina de ahora es muy interesante porque es muy distinta a la que yo dejé hace 15 años. Es una en la que 400 millones de personas por primera vez han ido al colegio, casi todas, y eso significa que se entienden mejor, se comunican mejor y tienen su propio mundo, su propia cultura, que se nota en eventos como este, ¿no? Donde estamos juntos como 40 de muchos sitios, y en muchos otros eventos en muchos países en los que nos vamos conociendo y nos vamos reconociendo. Pero precisamente pensando en estos cambios, que a mí me parecen muy impresionantes y muy rápidos y muy impactantes, una de las cosas que ha cambiado, siento, es... ¿me da tiempo, no? De hacer otra rondita. ¿Sí? La relación de los escritores con sus países. Es decir, ustedes eran incluso, yo creo que hasta los años 80, hasta el mundo, hasta toda esta nota de Macondo y todos estos libros, y aún ahora, para buena parte del lector en Europa, el escritor es una especie de emblema nacional, ¿no? Yo siempre digo que para los europeos, un escritor europeo es un escritor peruano es un peruano, y su idea es que tú escribas de lo que pasa ahí. Sin embargo, lo que ocurre es esto, que muchos de los escritores vivimos en distintos países, escribimos de distintos países, y esto también cambia, por ejemplo, cosas como lo que siempre fue muy clásico del escritor latinoamericano, que es tu abordaje de los temas políticos. Es más difícil ahora que ninguno de nosotros se sienta capaz de ser un candidato o liderar un grupo político, de hacer cosas que los escritores de generaciones anteriores hacían muy bien. En cambio somos mucho más periodistas,
seguimos escribiendo de política, muchas crónicas, mucha columna de opinión, pero no ha cambiado nuestra manera de relacionarnos con las políticas de cada uno de nuestros países, e incluso nuestra cercanía a las políticas de nuestros países, en la medida en que no siempre directamente vivimos ahí. Quería saber cómo ven ustedes dentro de su propio trabajo y sus distintas carreras lo que ha sido la relación entre los escritores latinoamericanos y la política, y lo que es ahora, y cómo ha cambiado, y si está bien o mal que haya cambiado. Sí. Yo creo que está muy bien que haya cambiado y que la literatura vaya separándose de la actividad política orgánica, no la opinión. Los escritores siempre van a opinar. Lo que pasa es que hoy en día se ha producido un cambio de parámetro político muy radical en el cambio. Y es que a comienzos de los años 60, mi generación nació de cara al mundo, nació también de cara a la Revolución Cubana. Fue el gran fenómeno, parteaguas no solo político sino cultural. Es decir, los escritores, vamos a ver, en ese entonces los escritores requerían de una especie de legitimación política. Los escritores pasaban por La Habana recibiendo estas aguas lustrales, ser bautizados como escritores revolucionarios. Y ser escritor de derecha no tenía ningún prestigio. Es decir, cuando se decía escritor comprometido, se decía escritor comprometido con la izquierda, comprometido con la Revolución Cubana. Y por La Habana pasaron Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, todos eran del Consejo Directivo de Casa de las Américas, todos eran jurados del Premio Casa de las Américas. Entonces ahí no había ninguna discusión. Los escritores de derecha eran vergonzantes, se escondían. También existían algunos, pero no daba la cara. Pues. Es decir, esto era una cosa, esto cambió radicalmente. Empezó a cambiar con el caso Padilla, a finales de los años 60. Los escritores comenzaron a desagruparse, a reagruparse. Vino la oposición total de Vargas Llosa, de Carlos Fuentes, que fue muy radical. Otros escritores se vieron en situaciones muy comprometidas sobre la persecución de los homosexuales, fue otro parteaguas muy importante. Y Julio Cortázar se vio en una situación muy comprometida. En fin, eso desdibujó el panorama. Hoy en día no hay esos parámetros políticos de entonces. Hoy en día no hay ningún alineamiento alrededor del chavismo en Venezuela, por ejemplo, nunca se dio. Es decir, el que entraba del lado del chavismo ya era por razones estrictamente políticas, no culturales o literarias, como se dio en la casa, como se dio en Cuba. Pero este es un fenómeno. El otro fenómeno es el prestigio mutuo que política y literatura se prestaban en el siglo XX en América Latina. Yo voy a poner un caso. Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos era un pensador político que incluso a través de sus novelas deja ver muy claramente cómo hay un proyecto de reforma en Doña Bárbara. Doña Bárbara tiene un proyecto de reforma político que es la modernización del campo en Venezuela, donde debe llegar la ley, donde no hay cerco, el ganado pasa de un lado a otro, eso no puede traer progreso, hay que modernizar el campo, hay que aplicar las leyes, los límites de las propiedades. Entonces Doña Bárbara, que es lo salvaje, que es la naturaleza salvaje, se encarna en un personaje. Y este es un personaje poderoso en la literatura latinoamericana. Uno puede medir una novela por si produce o no un personaje arquetípico. Es muy importante. Y Doña Bárbara produce un personaje arquetípico que se sale de las páginas de la novela, como Ana Karenina, como Madame Bovary, se sale de las páginas de la novela y habita un mundo ya por aparte. Entonces, Rómulo Gallegos es un escritor, autor de un arquetipo, pero también
partícipe de un proyecto político y llega a la presidencia de la República por estas dos razones: por haber escrito Doña Bárbara y por participar de un pensamiento político reformista, vamos a decir, socialdemócrata. Entonces era de muchísima avanzada. Pero era un proyecto político que no tenía cabida en la realidad política latinoamericana, de tal modo que la presidencia de Rómulo Gallegos dura apenas 9 meses antes de que lo derroquen los militares. Y es lo mismo que le pasa a don Juan Bosch, uno de los grandes cuentistas latinoamericanos. Bosch llega a la presidencia de la República Dominicana para suceder al generalísimo Trujillo, nada menos. Él es el candidato natural, gana las elecciones desde el exilio, llega del exilio, se presenta como candidato y gana las elecciones con una enorme, abrumadora cantidad de votos. Es el presidente legítimo de la nueva era dominicana. Solo que los militares siguen allí. Los mismos militares que votaron a Rómulo Gallegos en Venezuela y impusieron después la dictadura de Pérez Jiménez, están allí, y don Juan no se da cuenta, y a los 9 meses vuelve a ser derrocado. Es decir, este plazo parece de un parto, ¿no? Negativo, vuelve a ser derrocado otro presidente democrático. Y esto va diciéndonos cómo los intelectuales, los creadores, están en contradicción con esta realidad política. Tienen un ideal, pero ese ideal no puede ser cumplido. El último caso es el de Mario Vargas Llosa, ya todos lo sabemos, ¿no? Que es derrocado por un candidato que parece salido de la Casa Verde, ¿no? Y llega un momento en que los intelectuales, los novelistas comienzan a ser víctimas de su propia imaginación. Quizás este es el personaje más cercano que podemos mencionar, pero yo solo quería decir una última cosa. Y estos movimientos de alejamiento de lo que es América Latina se dan cíclicamente, ¿no? El modernismo, al final del siglo XIX, se plantea salirse de estos temas, de los temas vernáculos, y va en busca de lo exótico es París. Cuando Rubén Darío estaba en Chile, nunca había estado en París, escribía cuentos y poemas en donde Mimí lo esperaba en un sillón entre pieles de Marta Sibellina y caía la nieve de París. Nunca había estado. Es decir, era una pura fabricación romántica, ideal suya. Esto ha sido el romanticismo, irse a escenarios lejanos siempre. Y es lo que es la novela de Andrés Neumann, ¿no? Es un viaje por la Alemania del siglo XIX que él no vivió, pero es una fabricación literaria. Si la literatura es una fabricación. Pero por mucho, y ya con esto termino, por mucho que uno se quiera escapar de este paisaje poderoso latinoamericano, uno siempre regresa a él. Yo voy a terminar con 2 ejemplos: Abril Rojo de Santiago Roncayolo y el Palacio Quemado de Edmundo. Las dos son novelas que buscan asidero en la realidad latinoamericana, que es el poder. El poder y el desorden que trae el poder anormal en América Latina es un tema del cual uno no se puede escapar y al cual regresa tarde o temprano. Yo solo quería agregar lo siguiente. Ha cambiado algo, sí, ha cambiado la situación del escritor frente a la política en América Latina. Con seguridad en otros tiempos, el escritor estaba obligado a desarrollar una labor política o a escribir sobre la situación política, porque, como bien lo ha dicho Sergio Ramírez, había otras condiciones donde
las tiranías, los abusos de la gente que estaba en el poder, prácticamente obligaban a los escritores a tomar partido y a desarrollar una activa labor. Más aún, en otras épocas, los escritores en Latinoamérica estaban muy ligados a los medios de comunicación, a los periódicos. ¿Por qué? Porque en buena cuenta el periódico era casi como el libro del pobre. El periódico era un medio estupendo para llegar a gente, incluso se publicaba novelas por entrega, cuentos y por supuesto artículos de opinión. Varios escritores se convirtieron en líderes de opinión, su opinión era muy influyente. Muchos fueron militantes políticos. Recuerdo dos casos emblemáticos. Uno es el de, hablo de Perú de los años 30, 40, Silva Alegría, que en esos tiempos era aprista, fue perseguido, sufrió tortura y prisión, y curiosamente Arguedas, que yo me enteré hace poco de que él, durante el gobierno del mariscal Óscar Reyes de Benavides, fue protagonista de un incidente en la universidad donde un grupo de alumnos se opuso a la visita de un enviado del Duce, de Mussolini, cuando representaba el fascismo que estaba en pleno ascenso en Europa. Los alumnos levantaron el vilo al italiano y lo arrojaron a la pileta del claustro universitario. Fue un escándalo y el pobre Arguedas estaba entre los alumnos y terminó recluido, creo que 8 o 9 meses en el Sexto, que era con los delincuentes comunes. De ahí sale justamente su novela, que publicará años más tarde, el Sexto. En fin, pero la situación ha cambiado. Yo no creo ya, bueno, el compromiso del escritor ya es de otra índole. No es que no deba tomar partido o asumir una posición política, pero creo que en una democracia no necesariamente tiene que estar desarrollando una labor reactiva de fiscalización del poder como en el tiempo de dictadura. Creo que la primera misión de escritores ante todo escribir bien, nada más. En otras realidades, en países del primer mundo, hay grandes escritores que no asumen un papel protagónico como políticos, ¿no? Y nadie tampoco les exige eso, ¿no? Pasamos a las preguntas. Tenemos un micro disponible para hacer alguna. Sí, por favor, levantar la mano y yo les acerco el micro. A ver, ¿quién? Ya. La dirige directamente a otro. Buenas tardes. En realidad la pregunta es para Santiago. Esta pregunta no tiene mucho que ver con el tema, pero es una pregunta que hace mucho tiempo te la quise hacer. Valga la redundancia, valga la coincidencia, te encuentras en la universidad. ¿En qué manera influenció Mario Vargas Llosa en tus obras literarias? Yo leí Abuelos de una dama y encontré muchas similitudes, encontré quizá mucha esencia de él en esa obra. Quisiera que me comentes cuál es tu experiencia, cuál es tu punto de vista, en qué manera influenció Mario en tus obras. Yo creo que si eres un escritor peruano, simplemente has crecido con él como modelo y has crecido pensando que esto era lo que un escritor tenía que ser literariamente, personalmente, políticamente. Entonces es tan grande su figura, es mucho más grande
figura para un peruano que la de cualquier escritor argentino para un argentino o de Estados Unidos para alguien de Estados Unidos, ¿no? Yo obviamente lo admiro muchísimo y además supongo que mi relación con él es como con mi padre, ¿no? A la vez uno tiene que tratar de hacer algo distinto, porque en realidad no va a haber un nuevo Vargas Llosa, o sea que será mejor que busques tu propia vida, tu propia manera de hacer las cosas, tu propia voz, pero a la vez vienes de él, vienes de haberlo leído mucho, de haber crecido con él, de haberlo leído siempre. Entonces supongo que mis relaciones con él es como la que tengo con mi padre biológico. Llevo 38 años tratando de no parecerme a mi padre, pero tengo su nariz, y algo similar es lo que ocurre con un escritor tan importante. Ante todo, muy buenos días y muchas gracias por venir aquí a la universidad. Mi pregunta no es específicamente para uno de ustedes, sino para cualquiera que me pueda. Yo recogía sus opiniones acerca del boom latinoamericano y yo asumo que para las generaciones posteriores que vienen a ser de los 80, 90, que son las de ustedes, debió haber sido una mochila muy pesada. Entonces, quisiera preguntarles cuál es su opinión y cómo podrán afrontarlo. Posiblemente este tipo de problemas, las nuevas generaciones que se vienen para Latinoamérica. Y si de repente creen que puede volver a ser la literatura latinoamericana tan influyente como los años 60. Gracias. Bueno, yo creo que para nosotros no fue específicamente una carga, porque creo que por lo menos Santiago y yo, o sea, ya leímos no sé, los leíamos como clásicos, los leíamos en colegio. Con un clásico no compites, tratas de aprender, ¿no? Es como tienes ahí en la lista de lecturas del colegio, yo tenía El Quijote y tenía La ciudad de los perros, ¿no? Y en ese entonces, cuando no sabes mucho, no sabes que uno es, quizás tienes 13, 14 años, que uno es siglo XVII y otro es siglo XX, solo sabes que son modelos de escritura probables, como Borges. Entonces, más bien tratas de aprender. Lo que sí pasó, creo, y ese es, digamos, el lado de sombra del boom, que creo que fue inevitable. Vemos, cuando se crea el boom es un fenómeno cultural, pero también fue un fenómeno de mercado, de una editorial, de una agencia literaria, de una agente literaria. Y de pronto hubo escritores muy importantes que en ese momento, por diferentes razones, no entraron en el boom y que han tardado mucho más en ser descubiertos por nosotros o por los lectores latinoamericanos. Y ahora se me ocurre, yo creo que cada país va a tener uno, pero se me ocurren 3 o 4 nombres importantísimos que recién, yo diría, han encontrado verdaderos lectores en los últimos 10 años. Pienso, por ejemplo, en Perú, en Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Ahora, en Ribeiro, claro, era siempre conocido en el Perú, pero fuera del Perú, recién yo diría que en los últimos 15, 20 años su figura se difundió tanto que incluso en la generación nueva, digamos, en escritores como Alejandro Zambra o Rodrigo Asbun, yo diría que Ribeiro para ellos es más importante que Vargas Llosa. Luego pienso en México, pienso en Jorge Ibargüengoitia, un gran cronista, un escritor muy satírico, que no tenía mucho que ver con el tipo de novela total que hacía Carlos Fuentes o el intento de capturar la esencia de una ciudad o de una región, como, ¿no? Con esos proyectos tan ambiciosos y panorámicos de Fuentes, ¿no? Lo suyo era un registro más satírico, más difícil de trabajar en cuanto a, digamos, que no era tan típico, no se encasillaba dentro de un modelo en Latinoamérica. Entonces Jorge Ibargüengoitia, también un gran cronista, y sus crónicas recién se han comenzado a leer fuera de México. Bueno, México siempre tuvo sus lectores en los últimos 20, 30 años.
pienso en Brasil y pienso en Clarice Lispector. Por ejemplo, Clarice Lispector hoy es una de las quizás lectoras más fundamentales o imprescindibles de la literatura latinoamericana. Pero yo me acuerdo que en los años 80, en el 90, cuando quería leerla, comencé a leerla en inglés porque no era tan fácil conseguir su obra. Y ella comenzó a publicar en principios de los años 70, pero hacía una cosa de una escritura mucho más, aparte de la barrera que siempre ha habido con Brasil y el portugués, un tipo de literatura mucho más metafísica, existencialista, introspectiva, a la que costaba incorporarla dentro de lo que se entendía como literatura latinoamericana en ese momento, y tuvo que llegar en los años 80 para que los filósofas francesas como Lucie Vigaray o Hélène Cixous la descubrieran, y el rebote nos llegó. O sea, Lispector nos llegó a través de Francia, ¿no? Como muchas veces ha pasado con varios escritores latinoamericanos que han tenido o que han sido descubiertos fuera de Latinoamérica antes de comenzar a ser leídos por nosotros. Creo que eso, digamos, creo que ellos, o sea, el problema que tuvieron ciertos autores pues, con el peso del boom, también creó una sombra para muchos escritores de los años 60 sobre todo, que recién hoy están, o recién en los últimos años han comenzado a ser difundidos como se merece. Bueno, cuando Sergio Ramírez mencionó sobre el paisaje de Latinoamérica, a mí lo primero que se me vino a la mente fue Rulfo y Arguedas, ¿no? Y cuando también Santiago mencionó sobre estas críticas que reciben muchos escritores latinoamericanos de por qué, las críticas que no reciben los europeos, por qué escriben de otros países y todo eso. Yo al menos, bueno, para mí la cosa va más por ponerte como, o sea, creerte un europeo y escribir conforme eso, no solamente como vivencias o como memorias y expresarlas en la literatura, sino como eso que, bueno, una vez leí sobre la estetización de la escritura, ¿no? ¿Qué tan, y bueno, no sé, porque un ejemplo súper lejano, digamos, cuando leo a Murakami, por ejemplo, se te viene a la mente, a mí al menos una copia un poco ridícula, o sea, obviamente me encanta Murakami y todo, pero una copia de Jack Kerouac, queriendo parecer a Jack Kerouac oriental. ¿Qué tan lejos crees, en general para todos, no el que quieran, qué tan lejos o qué tan cerca o qué se pone imposible volver a eso que nos transmitió a nosotros como latinoamericanos, Rulfo o Arguedas? Yo creo que lo que decía hace un ratito, del mundo hay una gran lección que aprender, ¿no? Es decir, la literatura es una obra de creación individual. Uno lee escritores, no literaturas. Cuando uno habla de literaturas, la literatura latinoamericana es una gran referencia, está compuesta por centenares de nombres, y en este ir y venir, muchos son olvidados, otros resucitarán, como el caso de Ibargüengoitia, por ejemplo, que estuvo olvidado muchos años después de su muerte, un accidente aéreo hace 30 años, y ahora está siendo reeditado de nuevo, el caso de Clarice Lispector. Son nombres que a lo mejor van a volver como escritores de culto. Es una buena manera de regresar, es decir, que una generación muy joven encuentre que en este escritor olvidado hay unos valores que le pueden servir para su propia escritura. Y es el caso para mí de alguien que aquí hemos mencionado poco y que usted lo menciona y me alegra mucho, que es el caso de Arguedas, al que yo admiro muchísimo. ¿Por qué? Porque viene el asunto de las casillas también. Arguedas fue etiquetado como escritor indigenista. Esa es una pésima etiqueta. Los ríos profundos es para mí un libro que desborda cualquiera de estas etiquetas. Y yo lo que veo allí es una bellísima historia de un niño que crece en dos mundos. Yo lo que siento en los ríos profundos es el peso de la soledad
este niño, este mundo en penumbra donde él se mueve en la sierra peruana. Eso es lo que queda de un libro, la exploración humana, que un libro tenga, no las etiquetas de que si es indigenista o no es indigenista. Yo diría en este caso mal etiquetado. Es como el caso de Rulfo, también son voces individuales muy poderosas. Aquí no hemos hablado de otros escritores asombrosamente buenos como José Lezama Lima. Paradiso es una novela excepcional, fuera de serie. ¿Dónde la colocamos? Lezama Lima no perteneció al boom, fue un outsider dentro de la propia literatura cubana, los tiempos difíciles que tocó vivir, por dos cosas, porque comía mucho y en tiempos de racionamiento estricto le iba muy mal, y porque era homosexual, y eso era un pecado terrible en esos tiempos. Entonces eso terminó de matarlo realmente, y dramático hasta cuando se murió, porque tuvieron que sacar por una ventana. El cadáver era demasiado grande. Es decir, podríamos ir en este mapa señalando luces que van brillando, se van encendiendo, y nosotros podemos ir construyendo otro mapa, diríamos, subterráneo de esta literatura. Tenemos arriba los nombres deslumbrantes del mundo, pero siempre vamos a encontrar una literatura muy rica y muy diversa en América Latina. Buenas tardes a todos. La pregunta es bien general para todos, voy a responder en su perspectiva. Bueno, yo escuché lo que ha dicho Sergio y Guillermo. Habló mucho de lo que es la relación de la literatura con la sociedad y la política, que por lo que yo tengo entendido se han influenciado mucho en hechos que han pasado en cada uno de los países. Sobre todo, yo me identifico más con, claro, Guillermo Santiago, por los que han ocurrido. Lo que quería preguntar en sí es, si como escritores, ¿no? Ustedes, como ven como escritores, para una futura generación, no ya procediendo, sino yendo a una nueva, si ustedes creen que deben haber hechos históricos, políticos, económicos que influencien en las nuevas historias, ¿no? Yo creo, en lo personal, que un escritor siempre se basa en un contexto, tiene un contexto para crear la historia. Quería saber si ustedes piensan o creen que debe haber ciertos hechos que influyen mucho en nuevos escritores o apoyantes. Yo creo que en mi generación se sigue escribiendo mucho de política. Lo que pasa es que no se escribe igual que antes, los focos han cambiado. Una cosa que a mí me parece bien importante, de hecho creo que se va a escribir siempre de política, igual que se va a escribir siempre de amor, y se va a escribir siempre de soledad, y se va a escribir siempre de grandes temas humanos. La política es nuestra relación con los demás y siempre va a ser importante para las historias que contemos. Ahora, las novelas con las que yo crecí, por ejemplo, se concentraban en las grandes figuras políticas. Los dictadores eran importantísimos, desde el señor presidente hasta el otoño del patriarca, ¿no? Los guerrilleros eran personajes, los grandes actores políticos eran personajes en los 60 y 70. Lo que yo siento es que la gente de mi edad escribimos sobre los pequeños que padecen a los grandes líderes de un lado u otro, ¿no? El personaje de la novela que voy a sacar ahora es un pequeño funcionario en la dictadura de Morales Bermúdez. Él no es un gran político, no toma grandes decisiones, es el pequeño sepultado en el sótano del Poder Judicial, por donde pasan las pequeñitas cosas que están pasando en ese país. Cuando El Mundo hace una novela sobre Bolivia, no es sobre el presidente, sino el que escribe los discursos sobre el pequeño tipo que se encuentra de costado con la historia de este país. Guadalupe Nettel tiene una novela preciosa, El cuerpo en que nací, sobre los hijos de los exiliados en México, de mi generación, que a mí me conmueve muchísimo y que habla de todo lo que estaba pasando en América Latina y de lo que fue México.
Juan Gabriel Vázquez tiene una como El ruido de las cosas al caer, cuyo personaje también es un X que se ve enfrentado a toda la vorágine del narcotráfico, pero no es el traficante, ni es el policía tampoco. Prom, Zambra, la novela de Alejandro sobre el chino de Pinochet, no es sobre los torturados, no es sobre los desaparecidos, es sobre la gente que no estaba haciendo nada. Y eso también es política, y de hecho esa gente era más que los desaparecidos. Y también es importante conocer sus historias. Siempre serán temas, lo único que va cambiando es cómo abordamos esos temas, ¿no? A veces ya hemos visto un tipo de historias y simplemente una generación empieza a buscar otras historias. Y en el caso de las historias latinoamericanas, yo siento mucho que en nuestra generación hay una gran pregunta sobre de dónde venimos, y no somos los hijos del dictador ni del guerrillero, somos los hijos seguramente del hijo del vecino, del que no estaba haciendo nada, pero en cuya vida también ocurrió todo esto, ¿no? Y nos centramos mucho en ellos. Gracias. Va dirigido a la Mezzanini. Si tienen una pregunta, por favor. No tengo por allá un micrófono, pero creo que pueden hacerlo directamente la pregunta, si alguien se anima, para que no sea solo la platea. ¿No? ¿No se anima? Muy bien, la doctora. Un ratito le van a pasar el micrófono. Bueno, primero quiero, a nombre de la universidad, agradecerles. Soy profesora en la universidad, soy decana de la Facultad de Humanidades y realmente los felicito. Y también quiero felicitar a los alumnos de nuestra universidad por las bonitas preguntas y tan centradas hechas respecto a la literatura. Pero viendo un auditorio tan joven como el que hay, mi pregunta iría para todos ustedes. Han hablado de las influencias que han recibido, incluso han metaforizado de la carga pesada de llevar el puño encima de las espaldas. Mi pregunta sería, porque hay ese público joven, ¿cómo enfrentar el tema de los bestsellers? Porque ustedes no han enfrentado ese mundo, pero ellos están enfrentando, por ejemplo, el Código da Vinci, Inferno. Entonces, ese tipo de literatura, ¿cómo la contextualizan? ¿Qué recomendaciones les daría? Porque son jóvenes que están viviendo en otro mundo, con otra velocidad, y donde los referentes literarios muchas veces van quedando en esos mundos subterráneos que se han dicho. Muchas gracias. Yo recomendaría que lean a Stephen King. A Stephen King. Yo creo que hay bestsellers y bestsellers. Hay bestsellers muy malos, son simplemente comerciales, y hay otros que son comerciales y que creo que están bien escritos. O sea, no habría que demonizar a un bestseller simplemente por el hecho de ser comercial. Yo reconozco, yo leí el Código da Vinci y la pasé muy bien, y durante varios días creí que había conspiraciones del Vaticano en todas partes, de que venían, ¿no?, de que los Rosacruces y los masones y los caballeros templarios estaban ¿no?, dominaban el mundo desde la Edad Media. Puede que sea cierto, pero en todo caso lo importante fue que la pasé muy bien, y hay un lugar para el bestseller, hay un lugar para la literatura comercial. Yo creo que el escritor siempre está buscando alimentarse de todo, y digamos, a mí vuelvo a insistir, es que hay bestsellers y hay bestsellers, y hay escritores que creo que trabajan muy bien la ficción comercial, como Stephen King, y que agarran ciertas cosas, por ejemplo, ciertos miedos profundos de la América contemporánea, mucho mejor que Philip Roth, por ejemplo. Ahora, eso puede ser, como para muchos, es como una especie de mala palabra, o qué sé yo, decir, no, yo creo que hay ciertas cosas que hace que la literatura comercial, la literatura de terror, la literatura de ciencia ficción, la literatura policial puede llegar. El asunto creo que hay que tener una diversidad de lecturas, hay que balancear, hay que dosificar, y es cierto que muchas veces cada vez tienes menos puntos de referencia para ver qué es bueno o qué es malo, y muchas veces el empuje de cierta literatura hace que de 9 de nuestras 10 opciones pareciera que son solamente estas novelas comerciales o estas novelas de bestseller, ¿no? Entonces, para buscar otro tipo de literatura hay que hacer un poco tu propia
indagación, y eso quizás es la parte más complicada para un lector de hoy, cómo orientarse, ¿no? Pero sí, al principio diría no tenerle miedo al bestseller, pero a veces tratar de ser muy selectivo. Yo lo primero que recomendaría a un lector joven es no tenerle miedo a nada, ni hacerse listas negras, porque otros dicen, no lean este libro. Yo creo que hay que leer hasta Pablo Coelho, porque uno tiene que aprender a distinguir y hacerse su propio criterio. Yo no le puedo poner listas negras a nadie porque yo me formé leyendo las historietas cómicas y no me da pena decirlo. Mis grandes héroes eran Superman, Batman, el Hombre Araña, y luego me formé en el cine mexicano, aprendí mucho del cine mexicano, y después entré a leer literatura, de manera que uno debe hacer su propia discriminación. Sí, para llegar a saber si un libro es bueno o es malo, uno tiene que irse formando su propio criterio y entrar, y eso sí yo se lo quiero recomendar, hacerse una afición, y eso se me voy a ir dando cuenta con el tiempo, por aquellos libros en los que uno participa, no los libros que ya vienen premasticados, que ya vienen precocidos y que uno los ve de lejos. Las cosas están sucediendo ahí sin que uno participe. Cuando el escritor le da al lector participación, que tiene que poner de su parte y que se abre un verdadero diálogo entre el que escribe y el que lee, y hay una retroalimentación, una comunicación mutua, ese es el verdadero libro. Cuando ustedes sientan que verdaderamente están participando de manera creativa en la lectura. Yo también pienso que uno no debe cerrar ninguna puerta. Cada uno, de acuerdo a sus propios intereses y sensibilidad, irá decantando, depurando sus lecturas. Yo cuando era muy joven no sabía discernir entre la buena y mala literatura, y así a los 14, 15 años leía los bestsellers de la época, libros de Irving Wallace o de Harold Robbins, en fin. Pero poco a poco, sin que nadie me lo impusiera, me encontré que esos libros se quedaban en la superficie y que podían ser entretenidos, pero yo quería algo más. Entonces comencé a desecharlos sin que nadie me dijera, oye, no leas esto. También es muy importante lo que se acaba de mencionar, que la lectura como recreación. Si hay algo por lo que yo creo que la novela nunca morirá, o la narrativa, los cuentos, no solo por la necesidad que tenemos de escuchar historias, sino porque la lectura te permite ser un co-creador con el autor, ¿no? Cuando tú lees algo, tú tienes que participar muy activamente, por eso la lectura es más exigente que ver. Yo soy un fanático del cine, pero debo reconocer que la literatura la exigencia es mayor. ¿Por qué? Porque tú tienes que participar, terminar, digamos como que es como que el escritor ha escrito un guión y tú tienes que realizarlo, ¿no? en tu mente, en tu imaginación. A propósito, yo recuerdo escuchar una anécdota con respecto a 100 años de soledad. Ustedes saben que nunca se llegó a adaptar al cine, porque, entre otras cosas, cuando estaba en pleno auge en los 70s, 100 años de soledad, García Márquez le puso una suma en ese entonces astronómica a los derechos de adaptación al cine, $1 millón. Y luego pasaron los años hasta que Anthony Quinn, el legendario actor de origen mexicano,
le dijo a García Márquez que él estaba dispuesto a pagar el $1.000.000 porque él quería protagonizar la versión de 100 años de soledad en el cine. Y entonces García Márquez dobló la suma a $2 millones. Y Anthony Quinn se echó para atrás. Lo que ocurría es que García Márquez no quería vender los derechos y lo explicó de esta manera. Yo quiero que el lector, cada lector, pueda reconstruir Macondo y el mundo que yo describo a su manera. Y no quiero que en las generaciones venideras los lectores piensen que Aureliano Buendía tiene la cara de Anthony Quinn. Buenas tardes para el señor Sergio Ramírez. Acá, señor Sergio, ¿qué tal? ¿Hay algún beneficio para la narrativa peruana, para la narrativa latinoamericana, el premio Nobel de García Márquez en los 80 y luego 30 años después de Vargas Llosa? ¿Cuál ha sido la diferencia entre cada uno de estos? Licenciados escritores. Yo creo que muchísimo, porque un premio Nobel es todos sabemos lo que significa, ¿no? Y el hecho que dos escritores del boom hayan ganado el premio Nobel es importante para señalar cuáles son las puntas a las que la literatura latinoamericana debe aspirar. Realmente los premios Nobel son una lotería que dichosamente cayó 2 veces en el boom, pero debió haber caído 4, porque ahí teníamos 4 verdaderos premios Nobel: Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez. Definitivamente esta es una lotería muy esporádica, va a caer en un continente, va a caer en otro, quién sabe cuánto tiempo tardará de volver a caer en América Latina, pero no debemos olvidar a Asturias, que en su momento significó mucho, a Neruda, a Octavio Paz, que se cumplen 100 años de su nacimiento ahora, un poeta de niveles extraordinarios, y a nuestra Gabriela Mistral. Yo creo que como emulación es muy importante. Los premios obviamente son un adorno en la vida del escritor, no son su esencia. Cortázar y Fuentes siguen siendo tan importantes como los otros 2 que se ganaron el premio Nobel. Es bueno ganarse un premio, pero la obra de un escritor no influye por el hecho de no tener un premio. Ahora, yo creo que ya el escritor que se dedica a escribir para ganar premios se jodió. Porque si uno comienza a escribir solamente pensando en el próximo premio que le pueden dar, entonces lo que sufre es la obra literaria. La obra literaria es un compromiso serio con uno mismo y con la escritura, de que no es una cosa superficial, de que no es una cosa apresurada porque está esperando el próximo premio literario, ¿no? Entonces la obra literaria tiene que ir a profundidad, a un compromiso con la escritura misma. Ahora el doctor Henry Raffles ya entrega el presente a cada uno de nosotros.
de abajo, anda arriba. No te quiero salir. Maricel.